Prensa con Juan Carlos Iragorri. ¿Qué pasa si Maduro adopta medidas duras para controlar las protestas, según anunció? ¿Podrá controlar Cristina Fernández las manifestaciones en Argentina? A un año de su pontificado, ¿cuáles son los retos del Papa Bergoglio? ¿Es legal el referendo independentista de Crimea? Y noticia de la casa, Club de Prensa Plus, mención honorífica en los premios Rey de España de Periodismo. Comienza Club de Prensa desde Washington. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. Gracias a los invitados al programa hoy. En primer lugar, la corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani. Bienvenida, Silvia, a esta mesa como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido a este programa. Un placer, como siempre. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida también. Gracias. Bueno, el primer tema tiene que ver con Venezuela. Hace 48 horas se cumplió un mes desde el comienzo de las protestas en Caracas y en otras ciudades del país, unas a favor del presidente Nicolás Maduro, otras en contra. Ayer hubo 3 muertos en la ciudad de Valencia, a 200 kilómetros al oeste de la capital del país. Un oficial de la Guardia Civil falleció, pero hubo protestas en Barquisimeto, en Maracaibo, en San Cristóbal, que es una ciudad fronteriza con Colombia. Y el presidente Nicolás Maduro, que ha inaugurado ahora un programa de radio que se llama En Contacto con Maduro, hay que recordar que este canal no se ve en Venezuela, anunció medidas drásticas para contener las protestas. ¿Qué puede pasar en caso de que haya medidas drásticas? Porque uno lo que ve es que en efecto hay represión para algunas protestas. Bueno, lo delicado del asunto es que además ayer vimos represión, vimos cómo se elevaba la cifra de muertos. Y no solo se niega la protesta y el malestar social por parte del gobierno de Caracas, sino que además se niega ahora el carácter de la represión, puesto que lo que hizo Maduro al final de la jornada fue felicitar a las fuerzas de seguridad por lo bien que habían actuado. El tema de Venezuela sigue, comentábamos en esta mesa qué es lo que hemos dicho ya que no hayamos comentado sobre Venezuela, y yo creo que, o sea, lo que se está viendo es la necesidad urgente de una intervención. Yo sé que la palabra no le gusta más a Maduro, usemos otra, de una mediación, de una toma de conciencia. La dinámica sigue y la dinámica se agrava. Aquí me parece que lo que está faltando es una fuerte acción regional. Maduro no va a aceptar nada de Washington, no va a aceptar nada de la Organización de Estados Americanos, que además está teniendo un liderazgo tristísimo por parte del señor Insulza en esto, diciendo no puedo hacer nada. O sea, es la primera vez que escucho a un líder decir no hay nada que hacer. Con lo cual, me parece que hay otros actores regionales que tendrían que empezar a asumir alguna responsabilidad. Brasil entre ellos. Brasil, que es el gran actor de Sudamérica y que es el gran ausente o el gran articulador de este silencio regional, que creo que de este tema no se habla tanto, y es las responsabilidades de la región frente a este problema. No, pero UNASUR, la Unión de Países de Sudamérica, el pronunciamiento que ha hecho hace muy pocas horas es que piensa enviar una misión a Venezuela para observar y para ayudar en la mediación, y en cierto modo ha respaldado desde el comienzo a Nicolás Maduro. Hay que tener en cuenta que además la represión de ayer, lo ocurrido ayer, está muy destacada en los periódicos venezolanos. El Nacional de Caracas, cuya portada tenemos, aparece con todas las estadísticas. Con todo el respeto, la resolución de UNASUR es una aspirina para tratar de contener una sangría brutal. Yo creo que es trágico y lamentable constatar la soledad de la sociedad civil en Venezuela. Me da igual quienes estén de un lado y de otro, están terriblemente solos. La incapacidad de los gobiernos regionales para pronunciarse, como dice Silvia, la incapacidad del gobierno de Estados Unidos, que sabe que tiene las manos atadas. Ayer mismo John Kerry reconoció en audiencia que, bueno, que desafortunadamente el margen de actuación de Estados Unidos no es mucho, porque desafortunadamente nos hemos convertido en un pretexto del gobierno de Nicolás Maduro, porque permanentemente el señor Maduro está denunciando la intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Yo creo que entiendo muy bien la cultura de los gobiernos regionales. Todos los gobiernos latinoamericanos siempre han ondeado esta bandera del no intervencionismo, la soberanía, lo entiendo perfectamente bien. Pero también es cierto que estamos aquí ante una flagrante violación a los derechos humanos.
Y por esa regla de tres, yo diría que en estos momentos ya no la OEA, ya no UNASUR, la ONU tendrían que estar interviniendo justamente en el terreno de los derechos humanos, porque las cosas se han salido de cauce. El presidente Maduro ha sido incapaz de restaurar la tranquilidad ya en todo el país, y yo creo que estamos, si las cosas siguen por estos derroteros, no estamos muy lejos de una guerra civil en Venezuela. Y aquí en Estados Unidos, por otra parte, mientras el secretario de Estado John Kerry ha ido al Congreso, se ha expedido una resolución en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en donde se le pide al presidente Barack Obama que imponga sanciones a Caracas. Son otras aspirinas, Juan Carlos. En la medida que pasa el tiempo y se acumulan los muertos en Venezuela, la sensación que hay es que hay fatiga y cansancio humano, físico, por parte de estos manifestantes, y por otro lado una tensión que crece y que tiene que explotar, y seguramente y tristemente explotará próximamente, porque realmente no ha habido ningún tipo de válvula de escape para lo que está pasando en Venezuela. Es una olla a presión. Surgen unas figuras muy interesantes. Leía en el Washington Post ayer un perfil de un muchacho que tenía 9 años cuando llegó Hugo Chávez al poder, hoy tiene 24, es un estudiante muy carismático, se llama Juan Requesens, que está liderando una especie de nueva protesta en Venezuela, que es no contra el gobierno, sino la creación de un nuevo movimiento social de jóvenes, de caras que no son conocidas, como María Corina, como Leopoldo López, más alineado ideológicamente con Capriles, en la medida en que quiere una especie de salida pacífica o una especie de salida dialogada en Venezuela. Yo me pregunto si este muchacho, que está en este momento convirtiéndose en un nuevo líder en medio de esta situación de caos, logrará realmente. Ha pedido unas condiciones específicas al gobierno para sentarse a negociar. Maduro lo ha invitado a sentarse a dialogar. Él ha dicho que no hasta que no liberen todos los presos, manifestantes presos, y ha pedido unas condiciones para sentarse. Me pregunto si esta salida hará lo que no ha hecho ni Brasil, ni la OEA, ni UNASUR, ni Colombia, ni ninguno de los otros, ni los Estados Unidos, si la solución de Venezuela sí saldrá de adentro hacia afuera, que sería muy deseable. Ojalá haya una solución, de verdad es lo que todo el mundo quiere. Hay noticias de su país, de Argentina, porque desde que llegó... Qué bien. Que hay varias noticias de su país, pero la primera en este segmento tiene que ver con que desde que llegó al poder la familia Kirchner, Néstor Kirchner desaparecido y fue presidente, y ahora su viuda, Cristina Fernández de Kirchner, pues ellos dijeron que jamás iban a reprimir las protestas en las calles, que no iban a criminalizar la protesta. Pero la situación se ha salido de madre. En el año 2010 hubo 340 interrupciones de tráfico en Buenos Aires. Luego, en el año 2012 hubo 923. El año pasado hubo 677 protestas por cualquier cosa. Hay cortes de tráfico permanentemente en la capital y en algunas otras ciudades. La cosa ha llegado a tal extremo que el pasado miércoles estaba congestionado por una de estas protestas del Sindicato de Trabajadores Portuarios, el puente de Avellaneda, y un hombre de 27 años, Raúl Lescano, iba en una moto con su esposa. Nadie sabía, por supuesto, pero ella estaba teniendo una pérdida de un embarazo, y los sindicalistas, cuando él trató de atravesar el puente, lo que hicieron fue golpearlo y lo tiraron del puente hacia abajo, y el hombre, como se dice en castellano clásico y como lo dice el País de Madrid, fue a dar con sus huesos a la clínica. De una cosa insostenible. Ahora parece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere empezar a criminalizar la protesta, o por lo menos a controlarla, no necesariamente criminalizarla. Dice Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz argentino, que deberían reglamentar ese tipo de manifestaciones. ¿Cómo cree usted que van a resolver ese lío en Argentina? Buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, Juan Carlos, pero la verdad... La presidenta. Pero la verdad, ojalá que prime el sentido común. Hace tanto tiempo que los argentinos venimos diciendo, por favor, un poquito de sentido común. O sea, no puede ser que 3 estudiantes que en realidad no quieren tener clase protesten por lo que sea, porque no hay tiza o porque los pizarrones hacen ruido, y en realidad están bloqueando una avenida y impidiendo que la gente pase, y esto en Buenos Aires pasó a ser norma. Uno dice, llego y no sé si hay piquete, no sé cuánto tiempo puedo llegar a tardar. Me ha tocado hacer desde el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires hasta mi casa, que es un trayecto que se hace en media hora, he llegado a hacerlo en 2 horas, porque tropezaba con piquetes. Lo de ayer fue espantoso, lo que se ha visto en Buenos Aires. Esto, de cómo una pareja desesperada por un embarazo que estaba en riesgo,
fue bloqueada por un grupo de mafiosos, porque esa es la palabra, de mafiosos que no los dejaban pasar, y hemos visto cosas sórdidas al extremo de que la persona que intentaba llevar a su mujer al hospital era un discapacitado y no lo dejaron pasar. Fue increíble lo que hemos visto. Y esto ocurre porque durante mucho tiempo, y es horrible decirlo, pero es lo que pasa en Venezuela, es lo que pasa en Argentina, durante mucho tiempo la protesta social se usó en favor del gobierno. Cuando había que disputar con Uruguay por la instalación de la pastera, y venían muy bien los cortes de ruta, porque eran en favor del gobierno y en favor de la posición de que no queremos, decía el gobierno, la pastera de Uruguay ahí. Entonces dejaron durante 2 años que los manifestantes bloquearan el camino y los uruguayos no pudieran pasar, que el tráfico se interrumpiera. Ahora que la protesta empieza a ser caliente y la gente protesta por la suba de precios, porque no alcanzan los salarios, porque ahora el discurso cambia y ahora sí vamos a regular. Bienvenido sea, por el motivo que fuera, bienvenido sea. Lo último que digo respecto de esto, una de las cosas que más me maravilló cuando fui corresponsal en Madrid, fue la primera vez que vi una protesta por la Avenida Castellana, o sea, que es como, Paseo de la Castellana. Claro, que es como los Champs-Élysées, una cosa elegantísima y qué sé yo, pasaban. La protesta había sido autorizada por la ciudad de Madrid, por el alcalde de Madrid, tenía que transcurrir de 2 a 4 de la tarde. Y a las 4:05 venían los camiones de limpieza, vos los habrás visto, Jaime, limpiando después de la protesta y quedaba todo perfecto. La Castellana otra vez, todo el mundo sabía que iba a haber corte. No puede alterarse la vida de una ciudad por una protesta. Esta es una de las claves de la convivencia. Jaime Hernández. Fíjate que este fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires o de Argentina o de Venezuela. México ha sufrido quebraderos de cabeza en los últimos meses a raíz justamente del tema de las reformas que se están discutiendo y ya se han aprobado en el Congreso, y ha sido realmente espantoso, calamitoso, porque dices, bueno, claro, es cuando te preguntas a ti mismo, bueno, ¿hasta qué punto la protesta social se ha devaluado como una herramienta legítima como bandera de demandas sociales o políticas legítimas, como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela? ¿Hasta qué punto una protesta social es legítima? Es un tema, sabes, bastante debatido, muy complicado, porque si tú te opones a la protesta social, inmediatamente alguien te va a decir, eres un fascista de derecha insolidario con la causa de los trabajadores. Y si en cambio estás prácticamente tomando las calles, destruyendo los comercios, el libre acceso de ciudadanos que van, por ejemplo, al hospital, como fue el caso de este hombre, dice, nadie defiende a esta gente, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil hablar de la necesidad de regular la protesta social, ¿no? Porque eso ya no sería una protesta social legítima. Pero yo creo que sí es necesario poner reglas claras. Y retornando un poco al caso de Madrid, yo vengo al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, yo me acuerdo, hace no mucho, un congresista que decidió protestar contra las redadas y las expulsiones de inmigrantes, se puso a interferir la vía pública cerca del Congreso y fue detenido. Congresista. Un congresista de Estados Unidos detenido, esposado, ¿por qué? Porque es un delito bloquear el paso público. Hay una regulación de las normas que todo el mundo respeta. En Nueva York, cuando todas las protestas contra Wall Street estuvieron perfectamente reguladas. Sí. Entonces te preguntas, ¿hasta qué punto en América Latina ya todo es un ambiente de anarquía en el que incluso la protesta social se sale de madre, ya no hay quien lo controle? Lo que pasa es que la protesta social es más un síntoma que un mal por sí solo. La protesta social está reemplazando como instrumento democrático a otras instituciones que están fallando. Y en los países, mientras más fallen esas instituciones, más tiene la gente solamente el recurso de salir a la calle, con todas sus consecuencias de anarquía que puedan generar y con todas sus repercusiones negativas. Y el problema en Argentina es que es muy difícil saber, por la información que tenemos, qué es realmente el tamaño del problema en Argentina. La inflación es un símbolo, nadie sabe cuál es la inflación en Argentina, pero nadie sabe tampoco cuál es la situación del sector agrícola, nadie sabe realmente cuánto poder tiene el gobierno, nadie sabe realmente cómo está la estructura democrática del país, es un enigma. Ya regresamos al Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay más noticias de Argentina, de su país. Bueno, la primera, y la menciono brevemente, es que hoy cumple 51 años Fito Páez, que es importante. Nació en Rosario en 1963, tiene una gran canción que además se titula Nací en el 63, pero otras grandes canciones quedarían para hablar aquí 20 programas. Pero la otra noticia importante para Argentina y para el mundo es que hoy se cumple un año del momento en el que fue elegido como Papa Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, hincha de San Lorenzo de Almagro, hincha también y seguidor del rock argentino. Ha sido un hombre muy popular, Bergoglio, ha cambiado la manera de ver la iglesia, parece un hombre humano, parece una persona de carne y hueso, ha dicho incluso que él no es Superman, lo que da a entender que el Papa no es infalible, cosa sorprendente. Pero el Papa, en medio de esta ola de popularidad, tiene una gran cantidad de retos. La Iglesia no ha cambiado en el fondo en lo que tiene que ver con sus políticas frente a los anticonceptivos o frente al aborto o frente al matrimonio homosexual. Aquí en Estados Unidos, según una encuesta del Pew Research Center, el Centro de Investigaciones Pew, parece que el país es más bien liberal. El 77% de los católicos están de acuerdo con los anticonceptivos, el 72% con el matrimonio homosexual, el 68% con que las mujeres puedan ser ordenadas como sacerdotisas. ¿Usted sí cree que de aquí en adelante el Papa Francisco va a poder darle un giro a la Iglesia Católica en ese sentido, o él va a continuar siendo muy conservador? ¿Se le va a acabar la luna de miel a Bergoglio? Me encanta, bueno, él no está casado. Él está hablando del tema, pero no tanto. La luna de miel con los fieles. Pero me encanta porque es un hombre que en cuanto empezamos a hablar de él, no sé si a ustedes les pasa, pero uno se sonríe, ¿eh? Es un hombre que a uno le empieza a tener simpatía. Es buena gente. Es buena gente. Y creo que lo que está haciendo lo estamos viendo, no es lo que yo crea, es lo que nos muestran los hechos, es que está abriendo una puerta. Y una vez que esa puerta se abra, ya la energía y la fuerza y los temas pasan. Y lo hace de una manera muy inteligente, muy jesuita. Creo que está restándole... ¿Cuál fue su primera expresión sobre todos estos temas? Es, dejemos de tener esta obsesión por los temas sexuales. Dejemos de tener esta obsesión, que la ética católica no es solamente el matrimonio homosexual, tiene que ver con otras cosas, la ética católica. Y yo imagino a Francisco sintiendo un enorme fastidio, por ejemplo, cuando escucha a la curia norteamericana hablando de los anticonceptivos y qué barbaridad esto, y al mismo tiempo permitiendo o consagrando como valor la riqueza y no tanto la distribución. Me parece que en esa hipocresía ética es donde él se planta. Hay una cosa muy interesante, vamos a ver en octubre una reunión de obispos. Un sínodo. Un sínodo. En Roma. Eso puede ser el comienzo de un movimiento más que interesante sobre el tema del divorcio y el tratamiento de los divorciados dentro de la Iglesia. Y no me cabe duda de que el aire que ha instalado ya este hombre, sin que se note, porque además hablando todo el tiempo de... No estoy hablando de esto, pero hablo. Esta es la forma de Francisco, me parece. Empiezo con una reflexión, y es que el Papa lleva más o menos en el poder lo que lleva Nicolás Maduro, y lo que realmente es un año de Nicolás Maduro, que parece una eternidad, del Papa parece casi que hubiéramos visto al Papa salir al balcón hace un mes. Dicho esto, el segundo año del Papa seguramente será más difícil que el primero por un par de razones. Primero, porque como usted dice, la luna de miel con los feligreses quizás se acabe y empiece una especie de rendición de cuentas que no existía antes de la gran crisis que vivió la Iglesia en los últimos años, donde realmente no se cuestionaba nada de lo que hacía el Papa y lo que hacía la Iglesia. Ahora, quizás para bien, lo que hay es ese concepto americano de accountability, es, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Usted ya cambió el tono, que fue bienvenido. Ya se eliminaron una cantidad de discursos que realmente separaban a la Iglesia de sus fieles, y eliminó también todo ese, digamos, visión negativa de la Iglesia. Se volvió una estrella de rock, sale en la carátula de Rolling Stone, se gana premios y es admirado por muchos. La carátula de Time también fue el hombre del año, la persona del año. Pero este es el momento en donde la gente empieza a tratar de buscar cuáles son las reformas de fondo que va a hacer el Papa, y eso no es fácil en un momento en donde tiene 1.200 millones de católicos, es un gobierno bastante grande y que está cambiando completamente en la medida que baja la asistencia a la misa en Europa y en Estados Unidos, que son las partes donde en la encuesta que usted menciona tienen las visiones más liberales, sube la asistencia en países de África y de Asia donde tienen una visión mucho más conservadora de la Iglesia, y ese delicado equilibrio es el que les
espera al Papa Francisco en el segundo año. Jaime Hernández. A mí me encanta la forma en que ha comparado a Maduro con el Papa. Y voy a decir por qué. Porque yo creo que aunque el Papa es un representante del Dios en la tierra, se le valora como se le valora a cualquier líder político por sus logros, por sus cambios, por si acaso está siendo un Papa eficaz. Yo creo que es interesante esto. Sí, tiene que haber ya. Tenemos que acostumbrarnos que haya rendición de cuentas en el Vaticano, que haya cambios de fondo. Y yo creo que lo que ha hecho en su primer año ha sido muy importante porque él sabía que el núcleo, el corazón de los problemas estaba en el Vaticano, que no pocas veces él se refirió como la lepra, ¿no?, de todos los problemas en la Iglesia. Y yo creo que lo que está haciendo es fantástico. Yo creo que todo el mundo coincide en que en este primer año se lleva un sobresaliente, pero claro, como dice Muni, viene esta nueva fase en la que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque estamos ante una iglesia que trabaja a varias velocidades. No es lo mismo la iglesia en Estados Unidos que la iglesia en América Latina. Hay una iglesia que avanza a distintas velocidades. Y yo concluiría diciendo que para los amantes del alpinismo, todo, y para quienes han conquistado, por ejemplo, el K2, que es un... No es mi caso. Bueno, pero hay gente que... Todos los especialistas dicen, bueno, es muy complicado alcanzar la cima, ¿no? Y es lo que está buscando en este caso Bergoglio, llegar a la cima. Dice, pero lo más peligroso es el descenso. Y es ahí donde todo mundo o muere o fracasa. Generalmente el número de muertes después de haber conquistado la cima es bastante elevado. Yo creo que el Papa puede llegar a la cima, no sé después cómo la vea en el descenso. Último asunto de este segmento del programa, Silvia, tiene que ver con Ucrania, donde ha habido una crisis política en los últimos meses. El presidente Víctor Yanukovych tuvo que huir a Rusia. Hay un gobierno provisional que está respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea. Tropas prorrusas invadieron la península de Crimea en el sur de Ucrania, una región donde hay unos 4 millones de habitantes y donde hay un 60% de población de origen ruso. Crimea es una especie de provincia con un mayor grado de independencia, sí, pero las autoridades de Crimea convocaron para el 16 de marzo, para dentro de 2 días, un referendo para ver si los habitantes quieren anexarse a Rusia o no. La revista The Economist pregunta si ese referendo es legal o no es legal de cara a los tratados internacionales, como lo dijo Barack Obama. El presidente norteamericano señaló que era ilegal, y la constitución ucraniana dice que no se puede separar ninguna parte del territorio. ¿Usted cómo analiza eso? Bueno, la gran experta del tema Crimea es Moni, pero yo lo que creo, con todo proceso, con toda dinámica de tensión separatista como es que me digan cuál es el que empezó siendo legal o cuál es el que empezó siendo aceptado por el establishment. No hay tal, ninguno es así. Lo que estamos viendo aquí es... puede haber una búsqueda legal, pero más allá de eso la dinámica va a ser política y va a depender de la legitimidad y del acierto que encuentre la crisis para los dirigentes que están manejando la crisis para encauzarla. Puede ser legal y puede ser ilegítima, o puede ser legítima y ser ilegal. O sea, esto es lo que ocurre con este tipo de tensiones. Lo que es evidente es que el efecto rebanada, el efecto slice, el efecto rebanada de Rusia se está sintiendo. Es como un jamón que está haciendo presión y sacándole pedacitos. No consiguió toda Ucrania, pero está haciendo enorme presión en Crimea, y hasta el momento tiene su pica clavada en Flandes ahí. Ya regresamos al Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa y vamos a hablar de este programa. No nos gusta hablar de lo que hacemos aquí, pero hace un tiempo Antonio Caño, el corresponsal jefe del País de Madrid, lo nombraron director de ese periódico. Toma posesión del cargo el próximo 4 de mayo, que coincide con la fecha de fundación del país, que fue el 4 de mayo de 1976. Pues Antonio Caño, junto con Silvia Pisani, José Jaime Hernández, Muni Jensen y este humilde servidor, hacemos un programa los viernes que se llama Club de Prensa Plus, que ayer fue galardonado con una mención honorífica en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, que
que otorga la agencia española de noticias EFE y que es uno de los premios más importantes del mundo. Así que quiero darles a ustedes las gracias por haber estado en este programa, a Silvia, a José Jaime y a Muni, y especialmente a ustedes, que son los televidentes de este espacio, que son lo más importante y son aquellos para los cuales trabajamos. Así que felicitaciones a ustedes por estar en esta mesa. Gracias, un gusto enorme. Gracias por esta aventura que iniciaste y que nos ha llenado prácticamente de orgullo y de una enorme satisfacción. Ha sido una aventura, una experiencia increíble. Es una distinción importante y una felicitación para usted, y es un honor estar con ustedes en esta mesa los viernes y ahora hoy jueves también. Gracias a los tres, a Antonio Caño, que no está aquí, pero que nos estará viendo en Madrid, y a todos ustedes por encima de todo, porque este programa lo hacemos para ustedes. Hasta mañana.